Muy bien, mis queridos hermanos, entonces la semana pasada tratamos todo lo posible de poder abarcar los últimos 7 o 8 capítulos de Romanos y nos quedamos solamente en el número 7. Hoy no vamos a tener que repasar tanto como la semana pasada, entonces vamos a entrar directamente a el capítulo número 7. El capítulo número 7, mis amados hermanos, va a ser ¿cómo le podría llamar? La sala o el centro del estudio completo del libro Romanos. Si habrá algo o algún libro o algún capítulo que sea el que más sobresalga para nuestras vidas, sería el capítulo número 7 de Romanos. Ahí es donde nos habla de la guerra que hay entre nuestra antigua naturaleza. Yo soy bien, I don't want to say I repeat myself a lot, no quiero decir que siempre me ando repitiendo, pero sí tengo que decir, cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente de cómo es que el Señor vino a sus vidas. Y cada uno de nosotros tenemos también un testimonio sobre su jornada. Y para mí fue muy impactante realizar en mi vida que yo tenía esta guerra y esta pelea, y por eso es que yo soy más apto de hablar de donde yo vine con la esperanza de ahora donde yo voy. Eso fue lo que cambió mi vida. El Espíritu Santo, cuando empezó a cambiar y transformarme, lo primerito era que yo entendiera y reaccionara a mis intenciones naturales. No todo el mundo batalla con la mente. Yo batallé en un tiempo con la mente. Yo batallé en un tiempo con ciertas ilusiones. Y era muy estorbante para mí. No es necesariamente para todos, pero para mí sí fue. Y por eso es que soy más apto a seguir repitiendo la preciosa historia de Cristo Jesús en mi vida. Y cómo fue que Cristo Jesús pudo cambiar este pedacito de tierra. Y poder yo entender que cuando yo menos me sentía fuerte, hermanos, no sé cómo más expresarle, eso para mí, como les digo, fue algo muy cambiante, al yo entender que cuando yo pensaba que ya no podía, es más, cuando yo estaba en posiciones donde ya quería entregar, como dicen los boxeadores, los guantes o tirar la toalla, ya estaba. Es cuando entendí después que es cuando más fuerte estaba Dios en mi vida tratando. Y poder entender hoy día que esa misma naturaleza, esa misma guerra y esa misma pelea de lo que es para algunos disolución, para otros puede ser desánimo, para otros puede ser angustia. Yo estaba, como dice la palabra de Dios, con hambre, desnudo, con el deseo. Y les digo, mis amados hermanos, con todo respeto a todas las iglesias y a todos los ministros, que lo que yo encontré, no lo encontré en la iglesia. Y lo digo así porque es mi testimonio. No lo encontré en la iglesia. Yo pensaba que eso iba a ser lo que iba a cambiar mi vida. Pero el Señor se demostró en mi vida algo muy sobrenatural. Así como yo me imagino que pensaría Moisés cuando tuvo que trabajar tanto para llegar a un lugar solamente para presentarse delante de la presencia de Dios. Porque acuérdense, una montaña no era un valle, no era tampoco una cosa de 5 minutos. Podía haber sido horas, días, que él llegara
a un lugar donde de repente hay algo que está sucediendo que para el ojo del hombre es imposible. Hermano, eso fue lo que me pasó a mí. Yo no vi un árbol encendido de llama, de fuego, porque para mí, en ese caso con Moisés, eso sería muy asombrante. Que algo se esté consumiendo, sin embargo, nunca se apague. Que sea tan fuerte la presencia, que sea tan fuerte la voz de Dios, y que tengas que tú entrar en un lugar santísimo. Eso es precioso, hermanos. Ojalá que todos podamos tener una experiencia de lo que es entrar en un lugar santísimo. El atrio es bonito. El atrio es bonito. El atrio es donde todos compartimos. El atrio, todos están bienvenidos. En el atrio, como hemos estado aprendiendo, hay ciertas fornituras que están ahí por una razón y un motivo. Comenzando con la fuente. Pero también hay un altar, y esas dos cosas tienen que suceder en el atrio para entonces experimentar lo que es el lugar santo y luego también lo que es el lugar santísimo. Pero vamos a seguir con Romanos, el capítulo número 7. En el capítulo número 7 vamos a regresar y enfatizar un poco más de las obras. Acuérdense que les estaba diciendo que vamos a estar enfatizando en las obras de la carne como los frutos del Espíritu. Y aquí, aunque no son identificados, todos sí nos lleva al hombre viejo al hombre nuevo. Y eso viene siendo, obviamente, las obras que antes hacíamos y los dones que ahora tenemos. En otras palabras, ahora vamos a obrar de una manera distinta. Acuérdense que en el 5 y en el 6 estábamos hablando que no somos justificados por las obras, sino que por la fe. Es importante entenderlo, porque nunca vamos a poder ganar esa batalla si no entendemos que es solamente por fe. Tenemos que creer no en nosotros. ¿Cuántos de nosotros se han has disappointed yourself? How can you say that? ¿Cuántos de los que estamos aquí se han decepcionado ustedes mismos? Es lo que estoy diciendo. Imagínense, si tratan, porque nuestra carne nos va a fallar. ¿Sí? Amén. Nuestra carne va a fallar. Pero el Señor nunca va a fallar. El capítulo número 8 de Romanos, vuelvo a repetir. Acuérdense que Romanos es muy cerca de mi corazón. El capítulo número 8 para mí es uno de los capítulos más gloriosos en mi opinión, de la Biblia. Para mí, uno de los más gloriosos. Porque es donde nos habla todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida cristiana. Todo lo que el Espíritu Santo puede hacer para nosotros mientras estemos nosotros en el Espíritu. Es promesas tras promesas, tesoros tras tesoros en el capítulo número 8. El capítulo número 9, el 10 y el 11 nos habla de que Dios no abandonará nunca a Israel. Entonces, para los que están interesados en lo que, y debemos estar todos interesados en lo que es Israel, esto es una confirmación de lo que Pablo nos enseña, que él nunca abandonará a Israel. Aunque nosotros estemos viendo hoy día lo que estamos viendo, aunque escuchemos lo que estemos escuchando, Dios no los ha abandonado. ¿Sabe? Yo me hice una pregunta en una ocasión. Yo me hago muchas preguntas, pero en esta ocasión estábamos nosotros terminando, creo que los últimos años del instituto, y teníamos que interceder 1 hora, era una práctica, 1 hora solamente para Israel.
pidiéndole a Dios solamente misericordia. Entonces a mí, como les digo, el hombre natural, estoy diciendo yo, pensando, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que Israel tenga que pasar por todo lo que está pasando ahora mismo? ¿Y por qué es que tenemos nosotros que? Y mis amados hermanos, les voy a decir, Israel tipifica un hijo pródigo, un hijo que es hijo de nacimiento, sin embargo, abandonó el nido. Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar algo. Imagínense, y que Dios nos cuide y que nunca tengamos que pasar por lo que voy a decir yo ahora. Pero imagínense si en su propia vida o en su jornada has abandonado su hogar, ahora vas a entender cómo es que se sintió su papá y su mamá. Imagínense por un segundito cómo nos sentiríamos si uno de nuestros propios hijos abandone al hogar. Y abandonar es una cosa, pero si lo abandona y no sabe de él, peor todavía. Que no haya ninguna emoción, que haya una frialdad y una separación tremenda. ¿Cómo quizás nos sentiríamos nosotros como padres? Yo digo esto porque es quizás lo más cercano a lo que es Dios y Israel. Imagínense su primer hijo, su hijo aquí, o su hija, sí, o peor también el único. ¿Están conmigo? Acuérdense, estoy hablando de tipifica, porque el único hijo prometido, primogénito obviamente fue Jesucristo. Pero Israel fue muy especial, porque si no fuera tan especial Israel, Jesucristo nunca hubiera tenido que venir a nacer para volver a morir, o para morir, amén, por la causa de el rechazo, el pecado, la maldad, amén, la naturaleza, el Adán antiguo, ¿sí? Él vino a ser el nuevo Adán. Él vino a enmendar y a darnos una segunda oportunidad. Qué precioso es el Señor, amén, que nos puede dar una segunda oportunidad y que tengamos nosotros hoy una esperanza que ayer no teníamos. Yo no sé ustedes, pero yo en parte de mi testimonio también, yo en una ocasión no entendí cuál era el motivo de vivir. Nunca quise quitarme la vida porque yo era muy no era valiente, supuestamente, porque dicen que los valientes lo hacen y es al revés. Son los valientes que siguen adelante. ¿Okay? Que no vaya a haber una inculcación, pero para que vean cómo es el enemigo y cómo nos amenaza y cómo nos ataca acá arriba. Hay una doctrina, mis amados hermanos, llamada la teología de la liberación, la teología del dominio, que enseña que Dios ha concluido con Israel y que tomó o reemplazado el lugar de Israel y que ya no toma parte del plan de Dios. Eso es un error muy grande. Porque Israel va a ser restaurado. Israel va a formar una vez más como la nación superior. Dios no ha terminado, ni tampoco ha terminado con los judíos. Dios solamente ha puesto en la banca y la iglesia ha entrado a apropiarse de las bendiciones de Abraham para nosotros. Pero Cristo, mis amados hermanos, todavía está tratando con la nación de Israel. Entonces, cuando les estaba diciendo mi pregunta era, entonces, wow,
tanta dificultad que esté pasando. Y ahí fue donde yo aprendí, mis amados hermanos, que tú sabes, aunque tenemos un Dios tan amoroso y tan hermoso, pero Él tiene una manera de tratar con la humanidad que no ha cambiado. Y díganme ustedes si estoy mal al decir que cuando las cosas se ven bien apretaditas, es cuando más buscamos por el Señor. ¿Es o no lo es? Amén. Mi hermano de sangre, el único que tengo, todavía está pasando por algo sumamente fuerte. Y todos los días oramos por él y por su nietecita. Una nietecita que nació a la edad de 19 semanas. Hermano, yo vi retratos y yo dije, no puede ser posible. No puede ser posible. 19 semanas. No tenía forma de humano. Y el porcentaje de que pudiera vivir un día solamente era 12%. 12%. Y todos los días, mis amados hermanos, que pasaba, día tras día, mi hermano acercándose más y más a Dios, volviendo a acordarse de los tiempos cuando Él también andaba con nosotros. Hoy, ¿cuánto tiempo tiene mamita la baby? Ya va 2 meses. Dios le ha dado 2 meses más de vida a la nenita. Y ahora la nenita, que yo creo que, y hermanos, yo no estoy exagerando, y si le tengo el permiso de mi hermano se lo demuestro, pero yo creo que la bebita tenía más o menos, mamá, era más o menos así de grande. Mira, el anillo de ella, y yo tengo dedos grandes, el anillo de la mamá, de la baby, en el pie de la baby. Así. Ahora, los mismos doctores te están diciendo, Blacinda, 12% le doy de vida por un día. Y ahora, obviamente, Dios le ha dado 2 meses más de vida a la baby. La baby sigue batallando por su vida y Dios sigue demostrando su amor y su misericordia mientras mi hermano se sigue acercando al Señor. Cuando estemos nosotros en una situación donde no podamos entender, así como yo estaba en una ocasión con Israel, ahora pónganse a pensar que si Dios tiene que permitir que ciertas cosas ocurran en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. Pero la buena noticia, Blacinda, Austria, Norma, es la siguiente. Vamos a esperar por una desgracia. Vamos a esperar por una enfermedad. Vamos a esperar por algo que sucede para entonces acercarnos al Señor. O vamos a aprender, como dice la palabra de Dios, de nuestros padres del tiempo antiguo. Aprender de todo lo que tuvieron que pasar para que nosotros no tendremos. Y si viene el momento donde tenemos que confrontarnos, si estamos en el lado de Dios, la fuerza, la tolerancia, la paciencia que empiezas tú a tener, no lo vas a poder entender. Tú vas a ser la fuerte. Nunca han visto cuando hay una persona que dice, yo he tenido que ser el fuerte en la familia. ¿Nunca han oído algo así? Yo he tenido que ser el fuerte. Tú no eres el fuerte. Ahora, de que Dios te haya usado a ti para poder mantener la familia, eso es otra cosa. Pero eso es un poder sobrenatural, porque todos somos humanos y todos tenemos dolor, todos sentimos.
Amén. Mi consejo es que sigamos acercándonos más y más a Él todos los días. Vamos a Romanos, el capítulo 11. Quiero leer dos versículos, el 25 y el 26. Yo quiero añadir un poquito sobre qué es lo que va a suceder cuando Él regrese. Todas aquellas personas, mis amados hermanos, que acepten a Jesús como Yeshua HaMashiach, serán, mis amados hermanos, los que entrarán. Esto es el Mesías, y recibirán la bendición de Dios. Eso es, en otras palabras, esto no es solamente alzar la mano y decir, déjame entregarle mi vida al Señor. Hermanos, cuando nosotros practicamos esto, acuérdense que tiene que ser un clamor y un anhelo a que el Señor se acerque a nosotros. Porque es fácil decir, Señor, ya yo estoy listo. Ya yo estoy listo. Yo me presento delante de ti. Y es otra cosa decir, Señor, ten misericordia de mi alma. Yo abro mi corazón para que tú puedas entrar y morar, porque eso es una promesa. Si solamente pudiéramos nosotros confesar, dice la Biblia, confesar con nuestra boca, pero una confesión de corazón, no una confesión solamente de boca o de mente o de ánimo. O sea, como hay muchas campañas, hasta los inconversos se animan. Los mismos convertidos se vuelven a animar para que vuelvan a pasar al frente. Oh, hermano, yo estaba ahí. Yo quería arrepentirme cada vez que yo oía ciertos evangelistas. ¿Por qué? Porque todavía tenía el hambre y estaba confundido. Y nunca había hecho yo una decisión íntima. ¿Sabe dónde yo acepté al Señor Jesucristo? En mi mente, pero no en mi corazón. Después de años en la iglesia, y entonces el Señor me fue enseñando que aunque debe de tener mi mente, no es ahí donde yo quiero morar. Yo donde quiero morar es en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón están los deseos más íntimos y Él quiere tomar esa posición. Amén. Y qué bonito cómo se lo podemos dar, ¿verdad, Kenny? Cuando le podemos dar a Dios su lugar, cuando podemos darle a Dios, porque Él merece mucho más que eso. Amén. Pero Señor, si eso es solamente lo que tú deseas en mi vida, entonces ya yo no voy a pelear. Déjame darte, aquí estoy. Amén. Ahí está mi testimonio en 3 minutos. El capítulo 11, versículo 25 y el 26. ¿Quién me lo podrá leer, por favor? Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso toma tiempo para que pueda para poder consumirlo. Es exactamente lo que estamos hablando. Eso es una promesa, eso es una confirmación de lo que ya fue dicho. El capítulo número 12. El capítulo número 12 nos habla de la experiencia que la mente tiene que ser renovada y que ya no podemos vivir en la carne. Es el capítulo número 12. La renovación de la mente. Una nueva manera de pensar. Cuando nuestra mente cambia,
¿Cuántos han tenido una experiencia donde han tenido, como dicen los americanos, I changed my mind? I changed my mind quiere decir, tengo un cambio de mente. ¿Cuánto puedan compartir en menos de 15 segunditos algo que pueda decir con el cambio de mente? ¿Cuántos han cambiado? A ver, Y precisamente con Israel, cuando tuve la oportunidad de trabajar en una administrativa de unas tiendas joyerías de judíos en Panamá. Panamá casi todo el comercio dominado por el pueblo hebreo. Ellos son bien prósperos allá y todo. Entonces a mí me costaba porque cuando tú convives con ellos, tú has estado directamente con dos dueños. Yo era su asistente administrativa de la contabilidad, del personal, todo esto. Entonces, cuando tú convives directamente con ellos, tú te das cuenta cómo son. Y a mí me costaba, y digo, Señor, ¿por qué ellos son así? Pero si ellos son tu pueblo. O sea, yo pensaba que era todo diferente, pero no, ellos son bien duros. Ellos son bien duros y con el personal, y a veces juega vivo, no, quítale esto, ponle esto. Y cuando íbamos a hacer las liquidaciones, dice, no, así no es, no sé, yo no, pero si la contable dice así. O sea, me costaba entender. Y entonces yo decía, bueno, Señor, yo no voy a criticar, es su pueblo. Entonces una vez una señora decía, bueno, ellos son así, pero no hay que hablar mal de ellos, porque ese es el pueblo de Dios, y cuidado, no hablen mal del pueblo. Porque ellas, las empleadas, se quejaban, las de las tiendas, las vendedoras, se quejaban que, señor Esther, pero interceda por nosotros, porque él no nos quiere pagar las horas extra, o esto, lo otro. Y yo decía, bueno, yo no puedo hacer nada, ellos son así. Y entonces no le dije, pero ella dice, bueno, ese es su pueblo, ese es el pueblo de Dios, y ellos son así, y no hablemos mal de ellos. Porque otra compañera comenzó a hablar mal de él y fue de su vida. Yo no entiendo, pastor, porque no entendía. Y yo decía, pero si ella está hablando lo justo, está diciendo lo que está haciendo mal este patrón. Y ella comenzó como a maldecir y eso. Pero no es una cosa que le cae. Pero quiero que piensen en algo por un momentito. Acuérdense lo que yo les dije. Israel para Dios es sumamente especial. Sí. Y por eso quise hacer la comparación de su propio hijo o su propia hija, porque espero que también puedan entender, aunque sea un poquito, de esa conexión. ¿Cuántos tienen hijos que de vez en cuando salen con una maldad? Y los sorprenden a uno. Hay veces que hasta nos avergüenzan, ¿verdad? Hay veces que hasta nos hacen llorar. Nos hacen pensar. Esta conexión que Dios tiene con Israel, Él la extendió a nosotros. Y cuando mandó a su hijo a poder redimir y poder rescatar a Israel, y Israel no quiso, fue cuando nos dio a nosotros. Gracias a Dios que yo estoy incluido en los, pues ellos no me recibieron, pero ahora yo estoy buscando quién sí. Ahora yo estoy buscando quién sí. Fíjense bien, no, ¿cuál requisito? Todo el mundo se piensa en los reyes. No, yo no puedo porque para ir a la iglesia yo tengo que vivir una vida. No, espérate un momentito. No vayamos a irnos ahí todavía tan ligero. Acuérdense, esto es por fe. No podemos pensar que el compromiso es que ahora tengo que caminar derecho cuando estoy enfrente de los hermanos, porque eso ya es una forma de hipocresía. En el proceso es que exactamente. saca brillo. Y es como la hermana acaba de compartir ahora, que ella no entendió, pero que fue entendiendo, siendo esa gente constantemente desobediente, por no decir nada. Yo no quiero decir nada, porque son nuestros hermanos y ellos no lo saben. ¿Están conmigo? Y son rebeldes, pastor, son rebeldes. Por un tiempito. Porque la promesa que hay por Israel, ellos no la están viendo porque no la están leyendo.
Porque lo que ellos solamente leen y entienden, y cuando yo digo que lo entienden con una profundidad tremenda, son, como estábamos hablando yo y Kenny el otro día, los primeros libros, los primeros 5 libros, los libros pentateucos. Eso es lo que ellos leen. Y aunque yo puedo entender Apocalipsis en los primeros 15 versículos del primer capítulo de Génesis, es porque el Espíritu Santo se involucró en mi vida. Pero si ellos leen los primeros 15 versículos de Génesis sin la inspiración y la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo van a alcanzar al Señor? Ahora, yo les voy a decir, mis amados hermanos, la promesa tiene que ver con nosotros. La promesa que Dios le hace a Israel tiene que ver con nosotros. Porque ellos van a ver, ellos, en nosotros, o al menos deben de ver, ¿verdad? La fidelidad que tenemos nosotros en el Dios que servimos. Ellos todavía están esperando al Señor por primera vez. Nosotros ya estamos por terminar este asunto. Ellos todavía están esperando por comenzarlo. Cuando ellos sean librados de literalmente su propia muerte, es cuando van a empezar a reconocer. Ya tenemos judíos mesiánicos que... Oh, sí. Y hermano, cuando ustedes conozcan a un judío convertido, no es un judío a mitad, no es un judío a media, no es un judío que cuando está con las amistades en la calle es una persona y cuando viene la que es otra. No. Este es un judío que